Mi mamá gastó $17,000 de mi dinero en un viaje secreto, pero congelé la cuenta y arruiné sus vacaciones. Hola a todos. No suelo compartir cosas como esta, pero necesito ver diferentes perspectivas. Déjenme empezar desde el principio para darles todo el contexto. Cuando era niña, mi familia no era lo que llamarías perfecta. Mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años, y a partir de ahí mi vida también se dividió. Me quedé con mi mamá la mayor parte del tiempo, mientras mi papá se convirtió en el típico padre de fines de semana. Déjenme contarles sobre mi papá. Era el tipo de persona que podrías leer en publicaciones motivacionales sobre paternidad, sólido, confiable y siempre poniéndome en primer lugar. Incluso después del divorcio, se aseguró de que nunca sintiera que me faltaba algo. Me llevaba al parque, me ayudaba con los proyectos escolares y nunca se perdió un solo cumpleaños. Mi mamá, en cambio, tenía un enfoque diferente para la crianza. Poco después del divorcio, conoció a Carl, un hombre que trabajaba en ventas y parecía tener su vida en orden, o eso creí. Al principio, Carl parecía el padrastro perfecto, me traía dulces, hacía bromas y actuaba como si realmente le importara. Pero todo cambió cuando nació mi media hermana, Tina. De repente, ya no era solo la hija del primer matrimonio de mamá. Me sentía como una extraña. Carl comenzó a hacer comentarios como, ¿no te gustaría pasar más tiempo con tu papá? ¿O debe ser difícil no tener a tu verdadera familia cerca? Además, se comportaba como si yo fuera un intruso. Cambiaba los muebles y hacía desaparecer mis cosas diciendo, esta casa no es un almacén para las obras de tu papá. Mi mamá, que solía apoyarme, simplemente se reía. Cuando Tina llegó, Carl la trataba como si fuera de oro puro. Pasé de ser la hija de mamá a sentirme como una invitada en su vida. Y mamá también cambió. Ya no le interesaba cómo iba en la escuela ni preguntaba sobre mis fines de semana con mi papá. Estaba completamente absorta en su nueva familia. A los 13 años, escuché una conversación que cambió mi mundo. Era tarde en la noche y fui a buscar un vaso de agua cuando escuché a Carl decirle a mamá, no necesitamos más la manutención de Sofía. Mi promoción cubre todo. Estaría mejor con Mark. Mark es mi papá. Mamá no discutió, simplemente respondió, tienes razón. Hablaré con él mañana. Me quedé congelada. No era una carga, pero así me hicieron sentir. Al día siguiente, mamá me dijo con una sonrisa falsa, cariño, hemos estado pensando y creemos que tendrás más oportunidades viviendo con tu papá a tiempo completo. Es lo mejor para ti. Traducción, ya no te necesitamos. Así que empaqué mis cosas y me mudé con mi papá. Y, para ser honesta, fue lo mejor que pudo haber pasado. Mi papá no solo me recibió, sino que me hizo sentir que pertenecía. Me dio la habitación más grande de su apartamento, la pintó de mi color favorito y me dejó elegir muebles nuevos. Nunca me hizo sentir incómoda por mudarme con él, simplemente dijo, esta es tu casa ahora. Cuando llegó el momento de las solicitudes para la universidad, estuvo a mi lado ayudándome con los ensayos y los temas financieros. Pagó todo, incluso cuando intenté convencerlo de que podía pedir préstamos. Tu educación es mi responsabilidad, decía. Gracias a él, conseguí entrar a una gran universidad y me gradué con un trabajo asegurado. La vida iba bien hasta que, el año pasado, todo cambió. Mi papá fue diagnosticado con cáncer en etapa avanzada. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Peleó con todas sus fuerzas, pero en 4 meses se fue. Perderlo fue lo más difícil que he vivido. Mi papá era mi roca, mi constante, la única persona que nunca me falló. Después del funeral, me sentí completamente a la deriva. Sí, tenía amigos y un buen trabajo,
pero nada llenaba el vacío que él dejó. Cuando revisé su testamento, descubrí que me había dejado todo: su apartamento, sus ahorros y un pequeño portafolio de acciones. En total, eran unos $300,000. Al principio, no podía ni pensar en ese dinero, me parecía dinero manchado de sangre, un recordatorio constante de lo que había perdido. Pasé meses viviendo en piloto automático: trabajo, casa, repetir. Un día cualquiera, mi teléfono sonó. Era mi mamá. Me llamó desde un número desconocido. No había escuchado nada de ella en años, ni siquiera un mensaje de texto. Y de repente, ahí estaba, llamándome de la nada. Casi no contesté, pensando que sería una llamada de spam, pero algo en mí dudó. Sofía, soy tu mamá. Me quedé congelada. No estaba segura de si iba a escucharla. Solo quería decirte que lo siento mucho por tu papá. Me acabo de enterar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estaba? Quería reírme. Mi papá llevaba meses muerto. ¿Dónde estaba ya cuando me ahogaba en los preparativos del funeral o cuando intentaba aprender a vivir sin el único padre que realmente se preocupó por mí? Pero, en lugar de decir todo eso, simplemente murmuré: estoy bien, supongo. Ella siguió hablando, diciendo cosas como: he estado pensando mucho en ti, y sé que no estuve para ti como debería haber estado. Pero lo que realmente me tomó por sorpresa fue cuando dijo: me encantaría verte de nuevo. Tal vez podríamos tomar un café o algo así. Al principio, quería decir que no. ¿Qué esperaba ella? ¿Que pudiera simplemente regresar a mi vida después de años de silencio absoluto? Pero aquí está la cosa: perder a mi papá dejó un agujero enorme en mi vida. Por primera vez, me sentí completamente sola. Sin hermanos a quienes llamar, sin familia en quien apoyarme, solo yo en un apartamento vacío que aún olía a lasaña de las sobras que mi papá solía traer todos los domingos. Así que, sí, dije que sí. No porque confiara en ella ni porque realmente quisiera verla, sino porque no podía sacarme de la cabeza la idea de que tal vez había cambiado. El duelo hace cosas raras con las personas, ¿no? Tal vez perder a su esposo la había hecho darse cuenta de lo que realmente importa. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro. Llegué 10 minutos tarde a propósito, con la esperanza de que se fuera antes de que yo llegara. Pero no, ahí estaba, sentada en una mesa de la esquina con un latte en las manos. Sofía, dijo, poniéndose de pie y dándome un abrazo incómodo antes de que pudiera esquivarla. Es tan bueno verte. Me senté, sintiéndome rígida y fuera de lugar. Sí, tú también, mentí. Fue directo al tema superficial, preguntándome por mi trabajo, mi apartamento, mis viajes. Todo era conversación ligera, como si estuviera tanteando el terreno. Yo mantuve mis respuestas cortas, lo suficiente para que la conversación no muriera. Finalmente, llegó al punto. He estado pensando mucho en todo lo que pasó cuando eras más joven, dijo, mirando su taza de café como si tuviera las respuestas a las grandes preguntas de la vida. Sé que no fui la mejor mamá para ti. Cometí muchos errores. No me digas. Solo, realmente quiero arreglar las cosas, continuó. Sé que es mucho pedir, pero me gustaría que empezáramos de nuevo, construir una relación de verdad. Una parte de mí quería reírme en su cara. ¿Construir una relación ahora? Después de años de hacerme sentir como una simple idea de último momento. Pero otra parte de mí, la parte que extrañaba tener una familia, quería creerle. ¿Por qué ahora? Pregunté, cruzándome de brazos. ¿Por qué no hace 5 años? ¿O 10? Ella suspiró, mirando su taza de café. Porque fui egoísta, Sofía.
Estaba tan envuelta en mi propia vida que no me di cuenta de todo lo que me estaba perdiendo. Perder a Carl me hizo ver las cosas de otra manera. Parpadeé, sorprendida. ¿Qué quieres decir con perder a Carl? Ella levantó la vista, su expresión mezclaba tristeza y vacilación. Falleció hace unos meses. Un ataque al corazón. Me quedé mirándola, completamente descolocada. Carl, el hombre que me hizo sentir que no pertenecía en mi propia casa, el que la convenció de enviarme a vivir con mi papá, estaba muerto. Y esta era la primera vez que me lo mencionaba. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. No pensé que te importaría, dijo en voz baja, como si eso mejorara las cosas. Pero después de que él se fue, me di cuenta de cuánto tiempo he desperdiciado, de cuánto he perdido. Me quedé ahí sentada, intentando procesarlo. No es que alguna vez me hubiera agradado Carl, pero enterarme de que ya no estaba me golpeó de una manera extraña. Quería sentir pena por ella, pero otra parte de mí, la que recordaba lo fácilmente que me había dejado de lado por él, no podía reunir mucha simpatía. Sé que no puedo compensar el pasado, continuó, su voz apenas quebrándose, pero quiero intentarlo, si me dejas. No confiaba en ella, no del todo. Pero había una pequeña voz en el fondo de mi cabeza que decía, ¿y si lo dice en serio? ¿Y si esta es mi única oportunidad de tener algún tipo de relación con mi mamá? Así que le di el beneficio de la duda. Comenzamos a reunirnos con más regularidad después de eso, un café aquí, un almuerzo allá. Al principio fue raro. No estaba acostumbrada a que me preguntara sobre mi vida o a que actuara como si realmente le importara. Pero con el tiempo, empecé a bajar la guardia. Incluso incluyó a Tina en la mezcla. Mi hermana menor, la niña dorada, ahora tenía 22 años y seguía viviendo en casa. Estaba en una especie de limbo, entre trabajos, pero sin esforzarse mucho por encontrar uno. Mamá nos presentó como si fuéramos extrañas, lo cual, siendo justas, básicamente lo éramos. Tina actuó con naturalidad, como si no hubiéramos pasado gran parte de nuestra infancia ignorándonos. Mamá no para de hablar de ti. Es un poco molesto. Me reí, más por incomodidad que otra cosa, y respondí algo como: bueno, tiene mucho de qué ponerse al día. A pesar de todo, empecé a llevarme bien con Tina. Era divertida, con ese estilo sarcástico y autocrítico, y conectamos burlándonos de lo ridícula que podía ser mamá a veces. Antes de darme cuenta, ya estaba visitando su casa cada 2 semanas. No era nada especial, solo una casa pequeña en las afueras de la ciudad, pero se sentía extrañamente familiar. Mamá cocinaba la cena, Tina contaba alguna historia exagerada sobre una entrevista de trabajo fallida y, por un segundo, casi sentí que tenía una familia de nuevo. Casi. Porque, por muy bien que parecieran las cosas en la superficie, siempre había una sensación persistente en el fondo de mi mente, como si estuviera esperando que algo malo sucediera. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Después de una de nuestras cenas familiares, si es que se les puede llamar así, mamá me sentó y soltó toda una historia sobre necesitar una cirugía de espalda. Al parecer, era algo serio, del nivel de vida o muerte. El médico dice que si no lo hago pronto, podría no volver a caminar bien, dijo, llevándose la mano a la espalda. El problema es que la cirugía es muy cara, y mi seguro no la cubre. Me recosté en la silla, tratando de procesarlo. ¿Cuánto? $20,000 por adelantado, dijo, como si no fuera gran cosa. $20,000. ¿Quién pide esa cantidad de dinero de forma tan casual? Quiero decir, sí, me estaba yendo bien, pero no era exactamente Jeff Bezos. No lo pediría, pero no sé qué más hacer, añadió, su voz quebrándose como para darle un efecto dramático. Odio estar en esta posición, Sofía.
Debería haber sospechado en ese mismo momento. Quiero decir, esta era una mujer que me había ignorado durante años y que reapareció justo después de que mi papá falleciera. Pero el duelo te hace cosas extrañas. Perder a papá me había dejado vulnerable, y la idea de que mamá estuviera pasando por algo serio, incluso después de todo lo que había sucedido entre nosotras, me hacía sentir enferma. Está bien, dije finalmente. Te ayudaré, pero solo la mitad ahora. Quiero ver la factura del hospital antes de pagar el resto. Sus ojos brillaron como si acabara de ganar la lotería. Gracias, Sofía. ¿No sabes lo que esto significa para mí? Esa misma noche le transferí $17,000 a su cuenta. Una semana después, mamá y Tina empacaron sus maletas y se fueron para la supuesta cirugía. Según dijeron, iban a volar a un hospital especializado en otro estado, algo sobre ser el mejor lugar para este tipo de procedimientos. No cuestioné mucho la situación porque, sinceramente, no quería pensar demasiado en ello. Parte de mí quería confiar en ella, creer que esta vez estaba siendo honesta, aunque una pequeña voz en mi cabeza seguía susurrando, esto no se siente bien. Durante los primeros días, hice un par de chequeos. ¿Cómo va todo? Le mandé un mensaje de texto. Mamá respondió con lo típico. Es un proceso, muchos exámenes primero. La cirugía es mañana. Te mantendré informada. Justo, no esperaba actualizaciones por hora ni nada parecido, así que lo dejé pasar. Me dije a mí misma que dejara de darle vueltas al asunto, al fin y al cabo, era mi mamá y esto era algo serio. Pero esa sensación molesta en el fondo de mi mente no desapareció. Y entonces llegó la Navidad, y las cosas empezaron a sentirse raras. Estaba deslizando en Instagram, viendo a medias una película navideña cursi, cuando recibí un mensaje directo de mi amiga Rachel. Ella es de esas amigas que siempre tienen las primicias, así que cuando vi su nombre en la pantalla, supe que tramaba algo. Oye, pensé que tu mamá iba a tener una cirugía. Mira esto. Adjunto al mensaje había una captura de pantalla de la última historia de Instagram de Tina. Y déjame decirte, no era exactamente lo que esperaba. En lugar de una habitación de hospital o una selfie de recuperación, era una foto de Tina posando frente a la Torre Eiffel. Me quedé mirando mi teléfono, pensando que tal vez era algún tipo de error o una foto vieja que había vuelto a publicar. Pero no, la marca de tiempo era clara, publicada hace 10 minutos. ¿Qué demonios? Hice clic en sus historias, con el estómago apretándose más con cada deslizar. Ahí estaba Tina, comprando en una boutique de diseñador, posando con mamá frente a un mercado navideño en París. París, no exactamente conocido por sus innovadoras cirugías de espalda. Al principio, no quería creerlo. Quizás había alguna explicación, tal vez hicieron una escala en París y decidieron estirar las piernas. Sí, sé que suena estúpido ahora, pero estaba agarrándome a cualquier esperanza. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, aparecían más historias. Ahí estaba Tina presumiendo una bolsa de compras de Louis Vuitton, mamá sonriendo frente a un hotel de 5 estrellas, incluso una foto grupal con mi tía Karen y mi prima Emma, quienes ni siquiera sabía que estaban involucradas en todo esto. Para la mañana de Navidad, ya no quedaba negación. Esto no era una escala, eran unas vacaciones completas, y yo las había financiado. Llamé a mamá esa mañana, intentando mantener la voz firme. Hola, solo quería saber cómo va la recuperación. Oh, cariño, dijo, con un tono empalagoso, va de maravilla. El doctor dijo que la cirugía fue un éxito. Empiezo la terapia física mañana. ¿Terapia física mañana? ¿Qué planeaba hacer? ¿Sentadillas frente al Louvre? Eso es bueno de escuchar, dije, apretando los dientes.
¿Dónde te estás quedando? ¿En el hospital o en un hotel? Oh, el hospital tiene una asociación con un centro de recuperación, dijo rápidamente. Es muy cómodo. Cómodo, claro. Seguro que también tenía minibar y servicio a la habitación. Quería explotar en ese momento, pero algo me detuvo. Quizás era la conmoción o tal vez necesitaba escucharla mentir una vez más para que realmente me quedara claro. Durante los días siguientes, seguí el juego. Le enviaba mensajes preguntando por actualizaciones y ella seguía dándome el mismo discurso vacío. El terapeuta dice que estoy progresando más rápido de lo esperado. Están muy impresionados con mi recuperación. Mientras tanto, Tina seguía publicando sin parar. Ahora estaba mostrando sus comidas, platos que parecían más caros que mi renta mensual. En un momento, Rachel me escribió de nuevo. ¿Viste esto? Era una foto de mamá y Tina relajándose junto a una piscina que parecía de una villa privada. El pie de foto decía, viviendo nuestras mejores vidas. Bendecidas. Sí, bendecidas, cortesía de mis $17,000. En ese punto, sabía que no podía dejarlo pasar. Empecé a investigar. Llamé al hospital al que supuestamente había ido mamá. Después de ser transferida 3 veces, finalmente conseguí a alguien en la línea que confirmó lo que ya sabía, no había ningún registro de ella. Luego revisé los detalles del vuelo que me había enviado. Por supuesto, coincidían con un viaje a París, no a un hospital especializado en otro estado. El clavo final en el ataúd fue un mensaje de mi prima Emma. Gracias por cubrir la villa. Este lugar es increíble. Miré la pantalla, sintiendo como la sangre me hervía. ¿Villa? ¿Desde cuando estaba cubriendo una villa? Esa noche tomé mi decisión. Congelé la cuenta que había configurado para el segundo pago y luego le envié a mamá un último mensaje. Sé que no estás en un hospital. No vuelvas a contactarme. Su respuesta llegó en minutos. Sofía, no es lo que piensas. Por favor, déjame explicarte. Pero no estaba interesada en explicaciones. Sin embargo, mi mamá y Tina no son del tipo que dejan las cosas así, no cuando todavía queda caos por causar. Unos días después de Año Nuevo, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Sofía, soy tu madre. Por favor, necesitamos hablar. Es urgente. Clásico. Incluso bloqueada, encontró la forma de colarse. ¿Urgente? Claro, porque todo con ella es una crisis cuando las cosas no salen como quiere. Miré el mensaje por un segundo antes de lanzar el teléfono al sofá. Sí, eso no iba a pasar. Durante la semana siguiente, recibí llamadas de números desconocidos, correos electrónicos de cuentas desechables, incluso un par de mensajes en Facebook de Tina. Todos tenían la misma vibra. Necesitamos aclarar las cosas. No entiendes toda la historia. Por favor, desbloquéanos. ¿Qué había que aclarar? Las había atrapado con las manos en la masa, tomando espresso en París con mi dinero. No es que hubiera mucho espacio para interpretaciones, pero luego las cosas se pusieron más raras. Un día, mientras estaba en el trabajo, mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico, y la línea de asunto decía, urgente, factura del hospital adjunta. Lo abrí y, efectivamente, había un archivo adjunto llamado factura PDF. Cuando lo abrí, tuve que contener las ganas de poner los ojos en blanco hasta otra dimensión. Era la falsificación más obvia que había visto en mi vida. El logo del hospital estaba borroso y estirado, como si lo hubieran copiado de una búsqueda en Google. La dirección ni siquiera correspondía a un hospital, sino a una tienda de suministros médicos en California.
Ah, y no olvidemos la pièce de résistance. En la sección de detalles de pago figuraba la cuenta bancaria personal de mi mamá. ¿En serio? ¿Ese era su gran plan? Una factura falsa que parecía haber sido hecha en Microsoft Paint. Decidí confrontarlas, pero no directamente. En cambio, respondí al correo con una sola frase. Por favor, pídanle al hospital que me contacte directamente para verificar el pago. Menos de una hora después, recibí una respuesta frenética. No, no será necesario. El hospital solo acepta pagos a través de mi cuenta debido a su sistema único de facturación. ¿Sistema único de facturación? Claro, y yo soy la reina de Inglaterra. No respondí. Ese fin de semana tuve otra sorpresa, esta vez de mi prima Emma. Me llamó de la nada, lo cual era raro porque apenas habíamos hablado en años. Hola, Sofía, dijo, con un tono demasiado casual. Solo quería saber cómo estás. Supe de inmediato que no estaba llamando solo para ponerse al día. ¿Qué pasa, Emma? Bueno, me preguntaba si has hablado con la tía Linda recientemente, dijo, refiriéndose a mi mamá. Suspiré. No, y no planeo hacerlo. Hubo una pausa larga. Ella mencionó algo sobre estar en una situación difícil, dijo Emma con cuidado. No entró en detalles, pero sonaba serio. ¿Serio? ¿Como no poder pagar el alquiler de su villa o quizás luchar por cubrir su adicción a Louis Vuitton? No dije nada de eso, claro. Solo le respondí. Ella tomó sus decisiones. Ya no es mi problema. La semana siguiente, la desesperación llegó a un nuevo nivel. Tina empezó a publicar en redes sociales sobre cómo su pariente rico las había abandonado en un país extranjero después de prometer ayudar. No me nombró directamente, pero era obvio que hablaba de mí. Una publicación mostraba a ella y a mi mamá sentadas sobre su equipaje en un aeropuerto, con caras tristes y derrotadas. El pie de foto decía, confiamos en alguien y nos dejaron varadas. Nunca más. Quería tanto, pero tanto, publicar las pruebas, la factura falsa, las fotos de las vacaciones en París, todo. Pero sabía que no valía la pena. Involucrarme en su espectáculo de lástima solo me haría quedar mal. En cambio, hice capturas de pantalla de todo y las guardé para más adelante. Unos días después, Rachel me llamó con otra actualización. No vas a creer esto, dijo, apenas conteniendo la risa. ¿Qué ahora? Pregunté, preparándome para lo peor. Tina abrió un GoFundMe, dijo Rachel. Está intentando recaudar $20,000 para recuperarse de haber quedado varadas en el extranjero. Solté una carcajada. Ay, por favor. ¿Quién va a creer eso? Al parecer, no muchas personas. Rachel me envió el enlace y la recaudación apenas había juntado unos $150, en su mayoría de parientes lejanos que probablemente no conocían toda la historia. Lo admitiré, estuve tentada a donar $1 solo para dejar un comentario tipo, deberían haber presupuestado mejor, pero me contuve. Con el tiempo, la realidad empezó a alcanzarlas. La villa que habían rentado en París, resulta que no habían pagado el saldo completo, y el propietario estaba amenazando con llamar a la policía. Terminaron vendiendo la mayoría de las cosas de diseñador que habían comprado para cubrir los costos. Cuando finalmente regresaron a casa, las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. Tina perdió su trabajo de medio tiempo porque estuvo fuera demasiado tiempo, y al parecer tampoco habían pagado el alquiler a tiempo mientras andaban viviendo su mejor vida en París. Por supuesto, la solución de mi mamá fue intentar manipular emocionalmente al resto de la familia. Comenzó a llamar a cualquiera que le contestara, haciéndose la víctima y tratando de generar algo de simpatía, y tal vez algo de dinero.
Mi abuela fue la primera en ponerme al tanto durante una de nuestras llamadas habituales. Tu madre me llamó esta mañana, dijo. Estaba llorando, diciendo lo injusto que es todo y cómo nadie la está ayudando. ¿Injusto? Respondí. Es muy atrevido para alguien que me estafó con $10,000 para financiar unas vacaciones. Tiene mucha cara, dijo mi abuela, pero no te preocupes, no leí nada. Le dije que ya armó este lío y que tiene que arreglarlo sola. Suspiré. Lo siento mucho que te esté metiendo en esto. No deberías tener que lidiar con sus tonterías. No te disculpes, dijo mi abuela. Tú has hecho más que suficiente por ella. Si acaso, debí haberte advertido. Tu madre siempre ha sido así, pensando que las lágrimas arreglan todo. He tenido años de práctica lidiando con ella, así que no dejes que te pese. Aunque lo minimizó, no pude evitar sentirme mal. Aún así, no es justo que tenga que lidiar con sus llamadas. Ella es mi problema, no el suyo. Ha estado haciendo este tipo de cosas desde antes de que nacieras. Ya estoy acostumbrada. Lo que importa es que te has mantenido firme, has hecho lo correcto, y no dejes que te haga pensar lo contrario. Gracias, dije. Simplemente odio que las cosas hayan llegado a este punto. Desearía que fueran diferentes. Yo también, respondió mi abuela, pero algunas personas no cambian, no importa cuánto lo desees. Estás haciendo lo mejor para ti, y eso es lo que importa. Cuando colgamos, me sentí un poco mejor. Mi mamá podía estar causando problemas, pero al menos tenía a alguien que entendía y me respaldaba. Eso fue suficiente para mantenerme firme. Pero las cosas no terminaron ahí. Un par de días después, mi prima Emma se puso en contacto conmigo. Hola, Sofía. ¿Sabes lo que tu mamá y Tina han estado diciendo sobre ti? Suspiré. Déjame adivinar. De alguna manera, todo es mi culpa que estén en bancarrota. Básicamente, dijo Emma. Pero eso no es el peor. ¿Recuerdas cómo me convencieron para aportar algo de dinero para emergencias durante su viaje? Resulta que la emergencia era un bolso de diseñador que Tina tenía que tener. Cuando pedí que me devolvieran el dinero, tu mamá actuó como si estuviera siendo irrazonable y dijo que debía haber sabido que no era un préstamo. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Estás bromeando? No, y cuando insistí, Tina me llamó ahora y dijo que no estaba apoyando a la familia. Increíble. ¿Les dijiste algo? Oh, sí, dijo Emma. Se puso feo. Les dije que ya son las que no se preocupan por la familia y que ya no voy a rescatarlas más. Tu mamá empezó a gritar sobre cómo nadie entiende por lo que ha pasado, y Tina simplemente puso los ojos en blanco como si todo fuera una gran broma. Me fui y les dije que estaban por su cuenta. Bien por ti, dije, pero por dentro estaba furiosa. No tenían vergüenza, ninguna en absoluto. El resto de la historia lo supe indirectamente. Recibí un mensaje de voz del casero de mi mamá, lo cual ya era raro porque nunca había conocido a ese hombre en mi vida. Hola, soy el señor Randall, el casero de tu madre. Ella mencionó que podrías aclarar algunas cosas sobre su situación de alquiler. ¿Podrías devolverme la llamada? ¿Perdón? Lo llamé de vuelta, y lo que me dijo me dejó absolutamente helada. Al parecer, mi mamá había inventado toda una historia sobre cómo yo había prometido pagar su alquiler mientras ella estaba fuera por razones médicas y luego me retracté, dejándola en un agujero financiero. Hizo que sonara como si yo supuestamente debías apoyarla económicamente, dijo el casero, sonando escéptico. Pero, sinceramente, no tiene sentido, así que quería confirmar directamente contigo. Estaba furiosa. Eso no es verdad en absoluto, dije.
Me mintió diciendo que necesitaba una cirugía para conseguir dinero para un viaje a París. Ni siquiera sabía que estaba atrasada con el alquiler hasta ahora. El casero suspiró. Eso me imaginaba. Bueno, gracias por aclararlo. Me encargaré de esto. ¿Encargarse de ello? Yo aún no había terminado. Llamé a mi mamá de inmediato, y por una vez, respondió. ¿Por qué tu casero me está llamando sobre tu renta? Le pregunté antes de que pudiera decir una sola palabra. Hubo una pausa, y luego adoptó su típico tono inocente. Oh, solo te mencioné porque pensé que tal vez podrías ayudar a explicar mi situación. ¿Explicar tu situación? ¿Quieres decir mentir por ti? Dije con la voz temblando. Le dijiste que prometí pagar tu renta. ¿Qué te pasa? Tranquilízate, Sofía, dijo, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. Solo lo dije porque no sabía qué más hacer. ¿Me está amenazando con desalojarme? Bueno, tal vez deberías haber pensado en eso antes de gastar todo tu dinero de compras en París, repliqué. Su tono cambió inmediatamente. No puedo creer que estés siendo tan egoísta, espetó. Después de todo lo que he pasado, ni siquiera puedes ayudarme un poco. Me reí, pero no fue una risa graciosa. ¿Estás bromeando? Me mentiste, me robaste, y ahora estás arrastrando mi nombre por el lodo para cubrir tus huellas. Eres increíble. Eso es irónico viniendo de ti, me respondió. Te han dado todo en la vida, y ahora actúas como si fueras mejor que nosotros. En ese punto, colgué. Estaba harta de discutir con ella, pero no estaba lista para dejarlo ahí. Al día siguiente, llamé a un abogado. Le expliqué todo, la cirugía falsa, el dinero robado, la difamación, y le pregunté cuáles eran mis opciones. ¿Tienes un caso sólido para una demanda por difamación?, dijo el abogado. También podemos emprender acciones legales por fraude, si quieres seguir ese camino. Fraude. Esa palabra me golpeó como un balde de agua fría. Sonaba tan serio, pero cuando lo pensé, eso era exactamente lo que era. Mi mamá me había estafado con $10,000 y luego intentó arruinar mi reputación cuando las cosas le salieron mal. No dudé. Hagámoslo, dije. Presentar la demanda fue lo más difícil que había hecho, pero también lo más liberador. Por supuesto, mi mamá y Tina intentaron convencerme de que no lo hiciera. Tina me envió un largo mensaje lleno de divagaciones sobre cómo estaba destrozando a la familia y cómo el dinero no lo es todo. Irónico, porque cuando era mi dinero, aparentemente significaba mucho para ellas. Mi mamá incluso intentó hacerse la víctima, diciendo que estaba destruyendo su vida. La audacia era increíble. ¿Quién, exactamente, estaba destruyendo la vida de quién aquí? Pero no me dejé intimidar. Por una vez, me puse a mí misma en primer lugar. Al principio se sintió extraño, como si estuviera traicionando alguna regla no escrita de que debía seguir sacrificándome por su beneficio. Pero mantuve mi posición. No se trataba solo del dinero. Se trataba de principios, de finalmente plantarme y decir, basta. El caso se extendió durante meses. No voy a mentir, hubo momentos en los que dudé de mí misma. Las tarifas legales se acumulaban, el constante ir y venir con mi abogado era agotador, y cada vez que oía de mi mamá o Tina, me daban náuseas. Pero me recordaba por qué lo estaba haciendo, para aclarar las cosas, hacerlas responsables, y demostrarles, y a mí misma, que no iba a dejar que me siguieran aprovechando. Al final, el tribunal falló a mi favor. Mi mamá y Tina tuvieron que devolverme los $17,000 y la demanda por difamación aseguró que no pudieran volver a intentar algo similar. No puedo ni describir la sensación de salir de esa sala del tribunal sabiendo que había ganado, no solo el caso,
sino también mi libertad de toda su toxicidad. Después del juicio, corté todo contacto con ellas por completo. Nada de más llamadas, mensajes ni segundas oportunidades. Habían cruzado todos los límites, y no iba a permitir que volvieran a entrar en mi vida. No fue una decisión fácil, cortar lazos con la familia nunca es algo simple. Pero era necesario. A veces, tienes que proteger tu paz interior, incluso si eso significa alejarte de las personas que se supone que deberían estar más cerca de ti. Lo curioso es que, una vez que todo terminó, ya no sentí rabia. No se trataba de guardar rencor ni de planear venganza. Era simplemente indiferencia, como si fueran extrañas que solía conocer. Ellas tomaron sus decisiones, y yo tomé las mías. Y, sinceramente, estoy mejor sin ellas. Hoy en día, me enfoco en mí misma. He vuelto a conectar con viejos amigos, empecé a viajar nuevamente e incluso conseguí un ascenso en el trabajo. La vida se siente más ligera sin su caos pesando sobre mí, y por fin estoy empezando a sentirme como yo misma otra vez. Y sí, aprendí mucho de todo este lío. Si hay algo que le diría a cualquiera que esté lidiando con familiares tóxicos, es esto: no estás obligado a destruirte a ti mismo para mantenerlos cómodos. Si no están dispuestos a respetarte, no tienes por qué quedarte. Te debes a ti mismo el derecho de alejarte, incluso si parece lo más difícil del mundo. Así que sí, esa es la historia. Es caótica, es ridícula, pero es mía. Si alguna vez has lidiado con familiares egoístas, lo entiendes. A veces, lo mejor que puedes hacer es alejarte y dejar que se enfrenten a las consecuencias por sí mismos. La vida es demasiado corta para esperar que la gente cambie cuando ya sabes que no lo harán. De todas formas, gracias por leer si llegaste hasta aquí. Espero que esto le dé a alguien allá afuera el valor de ponerse en primer lugar por una vez. Créeme, vale la pena.